Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy resolviendo el ejercicio número 48 de la página 203 que os dejé ayer propuesto. Este quería resolverlo porque es el ejercicio en el que he visto más errores. Y entonces quería dejar claro pues, rápidamente pues, cómo se hace para que entendáis la diferencia entre ángulo interior y exterior. Si os fijáis en el dibujo que he propuesto en ese ejercicio, el ángulo E que tenemos aquí es claramente un ángulo exterior. ¿Por qué? Porque su vértice es un punto exterior a la circunferencia y sus lados son dos rectas secantes a la misma, ¿vale? El F, en cambio, es un ángulo interior. ¿Por qué? Porque su vértice es un punto interior de la circunferencia y sus lados están formados por dos rectas que también cortan a la circunferencia, son dos rectas secantes si hacemos las prolongaciones, ¿no? Vale, os recuerdo lo que os dije el otro día. ¿Cómo calculamos el ángulo E al ser un ángulo exterior? Pues simple y sencillamente tenemos que fijarnos en los ángulos centrales correspondientes. Si este es el centro, fijaros que hay dos ángulos centrales correspondientes al ángulo E. Uno sería este, ¿vale? Cuya medida nos dice la propia longitud de arco, que son 135 grados. Y el otro, precisamente, es este de aquí, cuya medida nos dicen que son 56 grados. Por lo tanto, ¿cómo calcularíamos la medida del ángulo exterior? Pues os recuerdo cómo se calculaba la medida de un ángulo exterior. Simplemente había que coger y hacer la semidiferencia de los ángulos asociados, de los ángulos centrales asociados. Es decir, para calcular el ángulo exterior E, solo tendría que coger 135, restarle 56 y dividir el resultado entre 2. Fijaros que el ángulo F, que es el interior, es un ángulo que tiene exactamente asociadas las mismas longitudes de arco que el ángulo E. Porque si os fijáis tranquilamente, esta sería una longitud de arco asociada al ángulo F y esta sería la otra longitud de arco asociada al ángulo F. ¿Vale? Si os fijáis tranquilamente, ¿no? Esta sería una y al hacer la prolongación, pues esta sería la otra, ¿no? Entonces, el ángulo F es el ángulo interior que está asociado a las mismas longitudes de arco y por lo tanto tiene asociados los mismos ángulos centrales. Y por lo tanto, para calcularlo, ¿qué habría que hacer? Os recuerdo cómo se calculaba la medida de un ángulo interior, haciendo la semisuma de las longitudes de los ángulos centrales correspondientes. ¿Vale? Entonces, habría que hacer esas dos cuentas. Digo esto porque sí me he fijado que hay algunos errores a la hora de hacer ese ejercicio. Me habéis puesto que los ángulos E y F son iguales en algunos casos. No, hay que hacer estas dos cuentas, esas dos operaciones, y lo que nos salga pues son los resultados de las medidas de E y de F respectivamente, ¿no? Eso es la primera parte que quería hacer con este vídeo. Y la segunda parte es la siguiente, aprovechando que el tema lo hemos terminado, la unidad didáctica la hemos terminado, quiero utilizar estos minutos que me quedan de vídeo para hacer un breve resumen de lo que es el tema en sí y deciros que la próxima relación de ejercicios que voy a mandaros de este tema pues es una relación de ejercicio resumen del tema, porque ya lo hemos terminado, ¿no? El tema termina cuando se ven ángulos descritos en una circunferencia, ¿no? Os recuerdo el resumen del tema. El tema, ¿sabéis qué se llama? Básicamente, estudio de figuras planas, punto y seguido, área y perímetro. Ese es el título del tema. Venga, vamos a ir recordando cómo empezamos a estudiar el tema. Pues lo primero que hicimos en el tema, os recuerdo, fue estudiar la definición de las figuras planas más sencillas que nos pueden poner, ¿no? Que son los polígonos. Recuerdo que una figura plana es una figura que se representa sobre un plano, no tiene profundidad, no se representa en tres dimensiones, ¿no? Las figuras planas más sencillas, polígonos. Os recuerdo cómo se definían. Cogíamos un segmento, íbamos uniéndolo de manera consecutiva hasta que cerrábamos el contorno de toda la figura, ¿no? Dentro de los polígonos, os recuerdo que estuvimos viendo cómo se nombraban, pues cosas que ya incluso sabíais de años anteriores, incluso hasta del colegio, ¿no?
Nos centramos concretamente en los polígonos más elementales que podemos estudiar, que son aquellos que tienen el menor número de lados posibles. ¿Cuáles son los polígonos más sencillos con menor número de lados? Pues los triángulos. ¿Vale? Y dentro de los triángulos, pues nos centramos en un tipo especial de triángulos. Estuvimos clasificándolos, todo esto lo tenía en el cuaderno copiado. Estuvimos clasificándolos y nos centramos en los triángulos más sencillos también que podemos trabajar porque hay un resultado que nos va a permitir trabajar con esos triángulos pues, de una manera bastante más analítica, ¿no? Los triángulos en cuestión son los triángulos rectángulos en los cuales hemos estado pues un montón de tiempo aplicando nuestro teorema de Pitágoras, ¿vale? Que sabéis perfectamente lo que nos dice. Nos dice que siempre el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre la suma de los cuadrados de los dos catetos. Ese teorema ya sabéis que nos permite o calcular una hipotenusa conocido los dos catetos o calcular un cateto conocido la hipotenusa y el cateto restante, ¿vale? Esto lo hemos estado utilizando todo el rato pues para aplicaciones prácticas. Lo hemos usado, pues os recuerdo, para calcular aplicaciones de Pitágoras. Pues os recuerdo, hemos estado trabajando con diagonales de cuadrado. Y también rectángulos. Cuando digo diagonales, pues también hablo de lados, ¿no? También hemos cogido y hemos trabajado con alturas de triángulos que han sido equiláteros e isósceles, ¿vale? Más aplicaciones que hemos tenido. Una muy importante, os recuerdo, hemos trabajado con apotemas y radios de polígonos regulares. ¿Vale? Todo esto, repito, lo tenéis anotado y tenéis hecho un montón de ejercicios del libro de los que hemos trabajado en clase, ¿vale? Esta ha sido una primera parte del tema. ¿Qué hicimos después? Pues muy fácil. Una vez que teníamos claros estos conceptos, pues hemos empezado a aplicarlos para calcular el área de las figuras planas más sencillas. Áreas de figuras planas elementales, ¿vale? ¿Cuáles han sido esas figuras planas elementales? Os recuerdo. Venga, cuadrado. Área. Cuadrado del lado. Rectángulo. Esto lo sabemos. Área. Base por altura. Rombo. Área. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Romboide. Área. Base por altura. Triángulo. Área. Base por altura entre 2. Trapecio. Área. Base mayor más base menor multiplicado por la altura y dividido entre 2. Polígono regular, muy importante. Sabéis que esta expresión he hecho mucho hincapié. Área, perímetro por apotema entre 2, ¿vale? Esas son las expresiones fundamentales que hemos estado trabajando en clase a la hora de calcular áreas de figuras planas. Perímetro, ya sabéis que el perímetro es simplemente la suma de los lados del polígono. Si nos piden perímetros, pues ya sabíamos que lo que teníamos que hacer era ir calculando los lados y sumando los valores, ¿no? Y luego, por último, la última parte del tema, que es la que ya empecé a hacer el otro día, el primer vídeo, es el tema de área
de figuras circulares. Bueno, el vídeo empieza después de este punto. El vídeo es ángulos, figuras circulares. El vídeo que hice, el primer vídeo online que os mandé es después de este punto, ¿vale? ¿Qué figuras circulares encontramos? Pues área de una circunferencia, expresión elemental que tenéis que saber y recordar, pi r cuadrado. El perímetro de una circunferencia, su longitud, 2πr, ¿vale? Y las fórmulas derivadas que calculábamos de sectores circulares, asociadas a sectores circulares. Por ejemplo, el área de un sector circular, os recuerdo que es casi la misma que esta, solo que al final tenéis que añadir el valor del ángulo de ese sector circular y dividir el resultado entre 360, al igual que la longitud. La longitud, la fórmula es muy parecida a esta. En sectores circulares, 2πrn, empieza como esta, multiplicamos por el valor del ángulo y dividimos entre 360. Estas dos se asocian a una circunferencia, os recuerdo, y círculo, longitud de una circunferencia, área de un círculo, ¿vale? El círculo es la circunferencia y la región interior. Y aquí igual, estas dos se asocian a sectores circulares. Esto sería el área del sector circular y esto es la longitud del arco asociado a ese sector circular, ¿vale? Esto también lo tenéis en vuestro cuaderno anotado por vosotros y hemos hecho también ejercicios en clase de eso. Y luego ya lo último efectivamente del tema, ahora ya sí, es lo que explicaba el primer vídeo online que os dejé puesto, ¿no? Lo de ángulo en una circunferencia. Tenemos que conocernos los 6 tipos de ángulos que podemos definir respecto a una circunferencia. Teníamos el ángulo central, teníamos el ángulo inscrito, teníamos el ángulo semi-inscrito, tenemos el ángulo exterior, tenemos el ángulo interior y tenemos ángulos también circunscritos, ¿vale? Esos son los 6 tipos de ángulos que tenéis que recordar, existen cuando trabajamos. Hay alguno más, pero bueno, estos son los 6 básicos, ángulos centrados respecto a una definido a partir de una circunferencia. El ángulo central, ¿sabéis qué es? El ángulo que tiene por vértice el centro de la circunferencia y sus lados son los radios. El valor viene dado por la propia abertura o por la propia abertura de la longitud, por abertura del arco o abertura del ángulo, perdón, longitud del arco que comprende. El inscrito es el que tiene por vértice un punto de la circunferencia y sus lados son 2 secantes. Su valor es la mitad del ángulo central correspondiente, ¿vale? Si este es A y este es el ángulo es la mitad. Lo mismo que el ángulo semi-inscrito. Si el ángulo semi-inscrito, recuerdo que es el que tiene por vértice un punto de la circunferencia y sus lados son una tangente y una secante, ¿vale? El valor se define a partir de la longitud del arco correspondiente al ángulo central, ¿vale? Si este es A, pues sigue siendo la mitad del ángulo central correspondiente. Borro para que me quepa lo de abajo. El exterior es aquel que tiene por vértice un punto exterior a la circunferencia y sus lados son 2 secantes. Para calcular el valor del ángulo cogemos los 2 ángulos centrales correspondientes asociados a las 2 longitudes de arco, esta y esta. Si este es A y este es B, os recuerdo que el ángulo exterior era la semidiferencia, ¿vale? Borro. El ángulo interior es aquel que tiene por vértice un punto interior a la circunferencia y sus lados son 2 secantes a la misma. En realidad yo os dije que había 2, este y este, que son iguales, opuestos por el vértice, este y este, que son iguales. Para definir el valor de este ángulo interior utilizamos esta abertura con su ángulo central correspondiente, llamémosle A, y esta otra abertura de ese otro longitud de arco con su ángulo central correspondiente, llamémosle B.
Os recuerdo que la medida del ángulo exterior era la semisuma de los dos centrales correspondientes. Y por último, el ángulo circunscrito, que es aquel que tiene por vértice un punto exterior a la circunferencia, y os recuerdo que sus lados son dos rectas secantes a la misma. Una cosa que no os dije el otro día, yo me di cuenta, pero no quise tampoco hacer más largo el vídeo, hoy lo voy a aprovechar para hacerlo, es que cuando dibujamos un ángulo circunscrito, ¿vale? Si os fijáis bien y os fijáis en las dos longitudes de arco asociados a ese ángulo central, que serían esta, con su ángulo central asociado, que sería este, ¿no? Y el resto, con su ángulo central asociado, que en el fondo, os fijáis, es el ángulo que suma con el 360, ¿no? Es decir, os dije que la medida de un ángulo circunscrito es lo mismo que el ángulo exterior, es decir, es hacer A menos B entre 2. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo A y B son ángulos que suman 360 grados. Entonces es muy fácil hacer la cuenta. Definiendo, solo conociendo A, no es necesario conocer B, porque B sería 360 menos lo que vale A. Por ejemplo, imaginaros que a mí me dicen que calcule este ángulo circunscrito sabiendo que A, por ejemplo, mide 200 grados. Yo ya sé lo que mide este, porque es el ángulo que suma con el 360. Yo ya sé que esta la fuerza va a medir 160. Entonces, al aplicar esta expresión me va a quedar 200 menos 160 entre 2, es decir, 40 entre 2. Luego, el ángulo que tengo aquí fuera, en el fondo son 20 grados. ¿Vale? Es decir, que en el ángulo circunscrito, los dos ángulos centrales correspondientes son ángulos centrales que suman entre los dos 360 grados. ¿Vale? Eso se me olvidó comentarlo en el vídeo anterior, pero claro, con el tema del tiempo, que luego la subida se hace todavía más larga, pues preferí omitirlo y dejarlo también un poco para esta clase. En fin, que este es el resumen del tema que acabamos de ver. La relación de ejercicios que os voy a poner para hacer adjuntada con este vídeo va a ser una relación resumen un poco de todo el tema. Y en el próximo vídeo que os haré, pues ya será un vídeo donde comencemos la siguiente unidad. Para un poco ir, bueno, pues priorizando, como yo diría, contenido, pues voy a empezar probablemente con funciones. ¿Por qué? Porque yo, que soy el jefe de departamento de matemáticas, sé perfectamente que el año que viene, cuando empecéis tercero de la ESO, tanto en matemáticas académicas como en matemáticas aplicadas, vais a empezar con geometría. Y el año que viene vais a empezar reforzando esto que os estoy explicando en este tema, y en el siguiente tema, el año que viene, empezaréis con cuerpos geométricos en el espacio. Empezaréis a trabajar con poliedros, con prismas, con pirámides, con cuerpos de revolución, con cilindros, con conos, con esferas. Y entonces, claro, eso, como lo vais a trabajar el año que viene más en profundidad, pues tengo que irme este año, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo, pues me voy a ir a lo básico que tenemos que saber muy bien en segundo, para después el año que viene empezar a trabajar mejor otros conceptos que se basan en esto, pero que van a ser para mí más importantes trabajarlo ahora en segundo, ¿vale? Bueno, pues con esto despido este vídeo y ánimo, que seguimos ahí en la brecha y no salgáis de casa, como digo siempre, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta ahora.